¿La guardo? Sí, la guardo. Sí. Gracias. Pónganle guarda, bonita. ¿Qué son así? ¿Qué les pasa? Pero solamente Ya. Sin estudiar, durmiendo de día antes a las 5. ¿Cómo dice Woody? Gatito, no te pases. pero este voy a decir Me pongo toda negra. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Emi, de la llave se tira así, me estás viendo la boca. Y voy a decir, yo no me siento la piel de la boca. Ok, sí, te lo Eso es el broma. Pero lo de resultados, Sí, eso pasa. Hemos metido una bombaza acá abajo. El viernes. Estuve ahí, pero me acuerdo. Gracias por la mejor.
Pero me dije, o sea, ¿en qué lado es? Esta calle donde hay un montón de bares. Ajá, a ver. No, Berlín es otra. Berlín es por la librería. Hay otra. Pero es que Otra calle. ¿Viste el calle? Ya, esa calle. Ya, esa calle no sé cómo se llama. Pero al fondo es el central. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Carbonell, que muchos me conocen, que me pasaron la práctica conmigo. Vamos a hacer ahora la clase de hemorragia digestiva alta. A ver, voy a pasarle la lista. Abad García. Abad García. Alonso Chaki, Sandra. entraste. Azabache López. Azabache. Bernedo Linares. Bernedo. Calle Carreño. Calle Carreño. Castilla Lozano. Ceballos Castro. Cruz y Yaconza Antonio. Díaz Chambi Ivón. Flores Yauri. García Falcón. Hernández Meneses. Wiman Toto. Leiva Segarra. Lozano Esbarci. Mendoza Sayitupac. Moya Silva. Ordaya Valerio. Paraguya Bocángel. Pérez Palma Ramos. Quispe Rivera. Requejo Rojas. Rojas Salazar. Saavedra Retamose. Santisteban Soto. Taipe Guamán. Torres Mendoza. Valencia Pinto. 20 Silva. Bizarra Navarro.
Hay que hacerlo con esto. Porque ahí tiene los datos de bienestar. Bueno, la tarde de hoy vamos a hablar sobre lo que es la hemorragia digestiva alta. Bueno, como ustedes saben, vamos a recordar, ¿no? La hemorragia digestiva alta es aquella sangrado que se presenta desde el esófago hasta el ano. Si hay sangrado a cualquier nivel, vamos a ver después síntomas y signos. Se puede clasificar de varias formas, ¿no? Podemos clasificarlo de acuerdo al origen, en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Otra forma de clasificarlo puede ser leve, moderado, grave o severo, de acuerdo al volumen de sangre que se va a perder. En los datos epidemiológicos vamos a ver que la hemorragia digestiva alta es 4 o 6 veces más frecuente que la hemorragia digestiva baja. La prevalencia mundial es aproximadamente de 48 a 60 por 100.000 de personas al año y es 2 veces más frecuente en hombres que mujeres. Predomina sobre todo en edades avanzadas y la tasa de mortalidad es en ambos sexos similar. El origen gastrodenal es el más frecuente y la mortalidad va de un 6 a 10%, dependiendo de la causa de sangrado y las comorbilidades del paciente. Las varices esofágicas, la mortalidad es de un 20% y cuando hay presencia de resangrado, la mortalidad va a aumentar de un 10 al 30%. Algunos datos del Hospital del Rabayat y del Trabajo, en un estudio que se ha hecho hace un par de años más o menos, la hemorragia digestiva alta, un 83% se encontró en ese estudio y baja 17%. Más frecuente en varones que en mujeres. Pacientes mayores de 60 años tenían un 66% y pacientes mayores se encontró un 15%. Las causas más frecuentes eran la úlcera duodenal un 24.5%, la úlcera gástrica 19.8%, las varices esofágicas 15%, una mortalidad de 3%, dependiendo de la severidad del sangrado, pacientes cirróticos y la presencia de hematemesis. De estos pacientes llegaron al tratamiento quirúrgico un 5.4%. Bueno, ¿cómo definimos? Vamos a hablar ahora de lo que es la hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta es aquel sangrado que se va a producir, ¿no? Desde el esófago hasta el ángulo duodeno-duodenal que está en el ángulo de Tracy, ¿no? ¿Dónde está el ángulo de Tracy? En la segunda porción, ¿qué cosa? Del duodeno. Entonces, vamos a ver todos los sangrados que se producen en ese segmento y eso se va a llamar hemorragia digestiva alta. Esta hemorragia digestiva nos va a dar ¿qué cosa? Signos y síntomas, ¿no? Entonces, los síntomas más frecuentes están relacionados pues, a la pérdida de heces de ciertas características, ¿no? por el ano. Entonces vamos a ver que estas características pueden ser la melena, ¿no? Que vemos acá, ¿no? La melena. Estos pacientes, la melena tiene ciertas características, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto una paciente con melena? ¿Ah? Tiene una coloración, ¿qué cosa? Tipo brea, no hay una coloración, un olor también característico. ¿Ya? Entonces, cuando están presentes ante esa presencia de ese tipo de deposición, vamos a sospechar que el paciente tenga una hemorragia digestiva de tipo alta, ¿no? Sin embargo, tenemos que descartar que no sea una pseudomelena, ¿no? O que el sangrado que evidenciamos nosotros a través del tracto digestivo pueda provenir de otros órganos que no sean el tubo digestivo. Entonces, tenemos que ver si este paciente, por ejemplo, no ha tenido epístasis, ¿no? Está deglutiendo sangre, la sangre va a salir en forma de melena. También que no, por ejemplo, haya tenido hemoptisis, la hemoptisis pase el tubo digestivo y se elimine como una melena. Lo otro es la pseudomelena, ¿no? En aquellos pacientes que le van un color oscuro a las heces, pero no por presencia de sangre, sino depende por presencia de hierro, o que en algunos alimentos van, que es como lo que es el relleno, la morcilla, que también tiene contenido de sangre, pero no son propios de la persona, sino que es
animal en este caso, que lo estamos comiendo, ¿no? Y fármacos como, ¿qué fármacos se acuerdan ustedes? No, aparte de su otro famoso, el bismutol. La sal de bismutol ustedes le pueden dar para un paciente que está con un cuadro diarreico para que disminuya el flujo de evacuación, le va a dar una coloración también negra, ¿no? Entonces no confundamos eso con veneno. Vamos a regresar porque las láminas están pasando. Bueno, entonces una característica de un signo y un síntoma que vamos a ver son las características de posiciones. El otro tipo de posición o características de la agrupación es la hematoquesia, ¿no? Entonces la hematoquesia, como pueden ver ahí acostada en la melena, es una sangre roja con coágulos, ¿no? Que es más característico de una hemorragia por debajo del ángulo de 3, hemorragias digestivas de repente bajas, ¿no? Pero ojo que esto se puede confundir cuando hay una hemorragia digestiva de tránsito alto, entonces puede haber ese tipo de sangrado. Después vamos a ver lo que es la hematemesis, es otro presencia, otro síntoma que tiene el paciente, ¿no? Vomita. ¿Vomita qué cosa? Sangre. Aquí tenemos que diferenciarlo de lo que es la hemotesis. Entonces la hematemesis es una sangre digerida, que va siempre acompañado, ¿qué cosa? Del vómito, a diferencia de la hemotisis que va acompañada de tos. La sangre de la hemotisis es mucho más roja. La sangre de la hematemesis puede ir acompañada incluso de restos de alimentos, ¿no? Si valoramos a estos dos pacientes y no hay confusión todavía, podemos tener en cuenta el estado hemodinámico. El paciente con hemotisis no está tan descompensado hemodinámicamente como un paciente que tiene hematemesis. Y si van a ver la hemoglobina en ambos casos, la hemoglobina del paciente con hematemesis está mucho más disminuida si queremos hacer una comparación. Luego vamos a ver que este paciente puede tener sensación de frialdad. ¿Por qué? Porque si está teniendo buenas cantidades de sangre, va a estar hipotenso. Entonces, la frialdad de la piel es una característica del estado de compensación del paciente. Puede presentar dolor, distensión abdominal, pirosis, náuseas, vómitos y disfagia. En exploración física, o sea, este paciente viene nos dice lo que está emocionando, ¿no? Que ha vomitado oscuro, que ha hecho deposiciones negras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evidenciar. Entonces, obligatoriamente, ¿qué cosa le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un tacto rectal. Y en el tacto rectal vamos a evidenciar, ¿no? La presencia, por ejemplo, de melena, ¿no? Podemos nosotros ver que este paciente, estando en el pleno examen físico, puede tener una hematemesis, ¿no? Y para poderlo diferenciar, como les decía yo, de la hemotisis, las características que les estaba mencionando. El paciente puede tener hematoquesia, que es ¿se acuerdan en la lámina anterior? Era un coágulo con un sangrado rojo venoso. Al examen clínico vamos a evidenciar probablemente la presencia de ortostatismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el ortostatismo? Cuando hay disminución de la presión cuando cambiamos de posición al paciente, ¿no? Cuando lo echamos y lo sentamos. El paciente puede tener hipotensión arterial, va a estar taquicárdico, puede ver si hay mucho compromiso hemodinámico, trastorno del sensorio. El paciente puede hacer insuficiencia renal aguda, puede haber oliguria o anuria. Y el abdomen no siempre va a estar doloroso, va a estar distendido, ¿no? Es independientemente de eso, ¿no? Pero sí puede ver en algunos pacientes, si el sangrado, por ejemplo, es tipo bajo, puede haber peritonismo, si hay perforación, porque hay unos casos que hay, aparte del sangrado, puede haber perforación intestinal. Y la palidez de la piel y la mucosa me presenta que este paciente ha tenido un buen sangrado y está con una anemia probablemente aguda, o si es un paciente con comorbilidad, tiene una anemia crónica que se ha reagudizado.
Entonces, tener en cuenta que cuando encontramos un paciente que tiene hipotensión ortostática, ¿no? Nosotros estamos sospechando que este paciente tenga una pérdida, ¿no?, de su volumen total sanguíneo entre 10 y 20%. El volumen sanguíneo normal de un paciente adulto, ¿cuánto es? ¿Cuántos litros tenemos en sangre nosotros? ¿Ah? 5 litros, ¿no? Entonces, si se pierde del 10 al 20%, está perdiendo entre 5, entre 500, y 1 litro, ¿no? Entonces, si el paciente tiene ortostatismo. Y si tiene hipotensión, este paciente, miren que la pérdida del volumen sanguíneo puede llegar hasta un 20%. ¿Cómo clasificamos a la hemorragia digestiva? Habíamos dicho que la hemorragia en general se podía clasificar de varias formas, ¿no? Cuando hablamos de hemorragia de tracto gastrointestinal, hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, por el volumen podía ser otra clasificación, pero ahora vamos a hablar específicamente de la clasificación de la hemorragia digestiva alta. Entonces, una manera de clasificarlo para sobre todo manejar estos pacientes es clasificarlas de acuerdo a si son varicosas o no varicosas. Varicosas en relación a los pacientes pues, que tienen cirrosis hepática y tienen hipertensión portal, ¿no? Entonces, por lo tanto, hacen ese tipo de sangrado por varices esofágicas. Y los pacientes que no es el tipo por hipertensión portal, sino por otras causas, ¿no? Estas no varicosas. Dentro de las no varicosas vamos a ver que son la mayoría, del 80 al 90% de las hemorragias digestivas, ¿no? Siendo la úlcera péptica, ¿no?, la patología mucho más frecuente, entre 40 y 60%, ¿no?, acá en nuestro medio. Y se van a asociar más o menos en un 95% al consumo de glucosa, de antiinflamatorios no esteroideos y a la presencia del Helicobacter pylori. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Aquí un poco para ver que, si bien es cierto, puede tener esta clasificación, pero que el volumen que se pierde en cualquiera de ambas puede llevar a un compromiso hemodinâmico importante, ¿no? De acuerdo a la cantidad de volumen que se pierde. Por ejemplo, si cualquiera de estas dos clasificaciones de hemorragia digestiva alta, el sangrado en general es leve, el paciente puede estar asintomático y tiene un volumen de pérdida hasta 750, ¿no?, centímetros cúbicos, que equivale más o menos a un 15% del volumen sanguíneo total. Puede ser moderado cuando este sangrado es entre 750 y 1500, y puede haber ya algunos síntomas, ¿no?, como son frialdad ligera de la piel, presión del pulso que está disminuida, o puede haber el test de ortostatismo que estábamos conversando positivo. Y si tomamos la presión arterial sistólica, esta todavía se conserva, está mayor del 95%, pero sí la frecuencia cardíaca ya empieza, ¿no?, a aumentar para poder compensar el estado hemodinámico del paciente. Cuando hablamos ya de un sangrado grave, ¿no?, estos pacientes pueden perder sangre entre 1500 a 2500, que ya representa ya un 30-40% del volumen total. Entonces, este paciente sí va a presentar una presión arterial por debajo del 95, su frecuencia cardíaca se aumenta, ¿no? Si ustedes valoran el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica, le va a dar mayor de 1, por lo tanto este paciente está con un poquito más y pasa al shock. Va a tener un pulso débil, sudoración, palidez, o sea, está borde de chocarse. Y cuando es masiva ya el sangrado pues es mayor de 2000, que es casi la mitad del total de la cantidad de volumen de sangre que tenemos nosotros, y este paciente va a estar chocado con una presión arterial sistólica menor de 50, una frecuencia cardíaca mayor de 140, y ya hay alteración del estado del sensorio. El paciente es grave. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia digestiva? Entonces ya les había comentado algo en el cuadrito anterior, ¿no?, de la clasificación, pero vamos a ver. Hemorragia digestiva no varicosa, que es la más frecuente que estamos conversando, a la cabeza, ¿qué cosa? La enfermedad ulceropéptica. Después, gastritis por AINES, por estrés o el paciente que recibe quimioterapia. Luego de eso está, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no?, que es el paciente que tiene vómitos incoercibles, hay una ruptura, como pueden ver acá, de la mucosa, ¿no?, esofágica, y va a haber, ¿qué cosa? Sangrado. Puede haber ectasia vasculares, la erosión de la FOI,
¿no? Que son vasos que están muy superficiales y que cuando la mucosa se lacera, ¿no? Por algo simple, sangra. Entonces tiene que hacer la endoscopía y entrar a ligar el vaso. También pacientes con estasia vascular, con fístula autoentérica, hemofilia, y en el caso de las varices, la hemorragia digestiva, tipo de la clasificación varicosa, vamos a ver, a la cabeza son las varices, ¿qué cosa? Esofágicas y las varices gástricas. Y después la gastropatía de la hipertensión portal. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta pues, los antecedentes del paciente, ¿no? Si es un paciente, ¿qué pacientes son los que van a sangrar? Pacientes por ejemplo que consumen AINES, pacientes que son alcohólicos, pacientes cirróticos, pacientes con hepatopatía crónica. Todos ellos hay que tener en cuenta que cuando hacemos la evaluación de estos pacientes en el diagnóstico de la hemorragia digestiva. Vamos a ver el examen físico, estigmas hepáticos, ¿no? Aquí por ejemplo podemos ver telangiectasia, es un paciente, ¿no? ¿Con qué cosa es esto? ¿Qué tiene este paciente? Ascitis. Además, ¿qué se nota? Circulación colateral, ¿no? Es un paciente cirrótico avanzado, ¿no? Entonces los pacientes tienden a sangrar, tienen perfil de alteración oral, tienen hipertensión portal seguramente, y pacientes, por ejemplo, que podemos ver la ictericia, que también se puede ver en estos pacientes que tienen cirrosis. Y en el laboratorio, ¿no? Tenemos que pedir pues, plaquetas, ¿no? Perfil hepático, bilirrubinas, albúmina. Vamos a ver un poquito más acá, ¿no? Exámenes de laboratorio. ¿Qué tenemos que pedir? Apenas viene que el paciente está sangrando, ¿qué le pido? Un grupo sanguíneo y RH. No nos vaya a pasar como suele pasar a veces, que le pedimos todo y al final tenemos que transfundir y esperar 2 horas nuevamente pedirle para que nos traigan el grupo. Entonces prolonga el tratamiento. Entonces, si ya vemos que está sangrando, inmediatamente, como pide el hemograma, piden ustedes su grupo, qué cosa sanguínea y factor, pruebas cruzadas, todo, porque este paciente va a requerir seguramente de sangre, ¿no? Y si cuentan las pruebas de autotatismo que le va a dar el examen físico, con mucho más razón. Hemograma completo, pruebas hepáticas, función renal, la urea y la creatinina. A ver, voy a preguntar, ¿dónde está el folio? Si no ha venido, Belcan Cordero, Paola, a ver, ¿qué me puedes decir de la fracción urea y creatinina? ¿Será importante en estos pacientes? ¿Por qué? Ya, pero además de eso, la urea y la creatinina tienen un cociente, ¿no? Que tiene que ser, ¿qué cosa? Más o menos 35 veces la fracción entre urea y creatinina. Diría, si ustedes quieren, 20 entre 0.6. Entonces le va a dar eso, ¿no? Cuando esta fracción es mayor de 35, uno sospecha que este paciente tiene, ¿qué cosa? Hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque los compuestos nitrogenados de la sangre se van a absorber, ¿no? Y ustedes me dirán, doctor, si el paciente es renal crónico va a tener creatinina alta. Entonces, al segundo control que le toman, la creatinina se mantiene normal, pero la urea sigue incrementando. Y ese cociente va a ser mayor de 35%. Entonces, aparte de que nos sirve para este paciente ver su función renal cómo está, ese índice nos va a ayudar también. Después hay el perfil de coagulación, claro, porque puede ser el sangrado que no tenga relación a una hemorragia digestiva propiamente, sino que hay trastorno en la coagulación. Siempre sacar un NAG a todo paciente crítico para poder manejar mejor hemodinámicamente, electrolitos y un perfil hepático. Las imágenes también nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está con un abdomen distendido, le podemos tomar una radiografía, ver que aparte del sangrado digestivo no vaya a haber una perforación, que no vaya a tener una obstrucción intestinal. Y la ecografía abdominal para incluir sobre todo pacientes con trombosis venosa portal, ¿no? Que son patognomónicos del carcinoma hepatocelular. Exámenes especializados. Entonces, el examen que nos va a ayudar a nosotros es la endoscopía. Pero no solamente es diagnóstica, sino ¿qué cosa? Es terapéutica y es ¿qué cosa? Pronóstica, como vamos a verlo en las láminas posteriores. También nos puede ayudar, ¿qué cosa? Si vamos a ver un sangrado, no se ubica con la endoscopía, podemos utilizar, ¿qué cosa? La gammagrafía
¿no? Para el diagnóstico del divertículo de Beckel y la angiografía selectiva. Son métodos que pueden evidenciar sangrados muy leves. Antes de entrar al manejo, tenemos que ver que estos pacientes, las escalas pronósticas, ¿ya? Entonces, hay varias escalas, las más frecuentes son la de Roca, ¿no? Estas escalas nos van a permitir a nosotros que hay que hacerlas antes de la endoscopía y posterior a la endoscopía, para poder valorar si el paciente, incluso se le puede hacer endoscopía de emergencia, si se le hace la endoscopía se va rápidamente o ese paciente va a demorar más días en hospitalización, ¿ya? Porque hay la posibilidad de resangrado, ¿ya? Entonces van a permitir lo que les digo, ¿no? Entonces, la ventaja principal de utilizar estas es que, miren, si por ejemplo nosotros vamos a ver la tabla que está acá, ya, esta es la escala de Roca y tenemos la otra escala que es la escala de Glasgow-Bracho, ¿no? Son las dos. La más usada es esta. Entonces, ¿cuál es? Que tiene variables preendoscópicas y variables endoscópicas. De las preendoscópicas tenemos la edad, la hemodinámica del paciente, ¿no? Si está en shock y si este paciente presenta comorbilidades. Y dentro de las variables postendoscópicas tenemos el diagnóstico endoscópico que se hace y si hay signos de hemorragia en la endoscopía, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, como ustedes van a ver, va aumentando el puntaje. Si hay presencia de shock, si hay taquicardia, si hay hipotensión, si tiene comorbilidades o no. Entonces van de 0 a 3. Miren, si aplicamos esta escala y el paciente nos sale de 0 a 2, este paciente se le hace la endoscopía y el paciente rápidamente puede ir a casa. La literatura dice que si calculamos nosotros que este paciente solo tiene un punto 1 de la escala, el paciente se le puede enviar a casa sin hacerle la endoscopía y programar una endoscopía, que cosa electiva, ¿no? En un corto plazo, claro. Si al sumar la parte clínica con los diagnósticos endoscópicos tiene mayor de 5, ese paciente tiene un alto riesgo de recidiva de sangrado, por lo tanto va a quedarse en observación. Y si es posible se le hace otra endoscopía para ver cómo está a las 24 o 48 horas. Este es el índice de Glasgow-Bracho, ¿no? Tiene ¿qué cosa? La urea en sangre, la hemoglobina, ¿no? Hemoglobina para mujeres, la presión arterial y otros marcadores como pulso, ¿no? Presencia de melena, presencia de síncope, enfermedad hepática, que les va a dar también un puntaje. Ya, entonces vamos a entrar ahora ya vimos que este paciente vino con deposiciones oscuras, le hicimos el tacto rectal, le decíamos que el paciente sí era una melena, lo vemos que está de repente descompensado hemodinámicamente y vamos a ver justo aquí qué pasa, ¿no? Si está compensado o está descompensado para poder hacer endoscopía o no. Y le pedimos, claro, todos los exámenes que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Cuando llegue este paciente, se le va a hacer una anamnesis rápida, ¿no? Preguntarle la pérdida de sangre, cómo ha sido, qué características tiene, qué tiempo tiene sangrando, ¿no? Y vamos a hacer una valoración hemodinámica, ¿no? Este paciente vamos a medir la presión arterial, verle su frecuencia cardíaca y valorar los signos y síntomas de compromiso que habíamos dicho, si tiene palidez, ¿no? Si tiene como hacer una encefalopatía por hipotensión, ¿no? Inmediatamente, ¿qué cosa? Y vamos a colocarle, ¿qué cosa? 2 vías periféricas. Y aprovechamos nosotros para tomarle las muestras de sangre con todo lo que hemos hablado, ¿no? Si es posible, tomarle también un EKG, ¿no? Para ver si este paciente estamos pensando que puede entrar a veces cardiópatas, tiene que ser un riesgo quirúrgico para que puedan entrar a la sala de endoscopía. Entonces, en pacientes con hemorragia digestiva, ¿se le transfunde a todos o no? ¿Le transfundimos a todos? No. O sea, antes, para entrar a la sala de endoscopía nos pedían que la hemoglobina esté a ¿qué cosa? Mínimo 10, ¿ya? Entonces se ha visto que los pacientes que se lo transfunden y todo, va a variar su pronóstico, no va bien. Entonces ahora se limita la transfusión. A los pacientes que no tienen ninguna alteración
de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, esos pacientes se les transfunde siempre y cuando tengan la hemoglobina menor de 7, ¿no? Y los pacientes que son con insuficiencia cardíaca, que de repente la hemoglobina 7 no va a tener una buena perfusión de oxígeno miocardio, que pueda ser un IMA secundario, sí hay que llevarles a una hemoglobina por lo menos de 9, ¿ya? Entonces, valorarlo, los pacientes que tienen un sangrado masivo o una estabilidad hemodinámica, estos pacientes hay que ya no solo manejar con cristaloides o coloides, sino que estamos pensando que hay una pérdida importante de sangre y vamos a querer transfundirlo rápidamente. Ya, los pacientes que estamos compensamos al paciente hemodinámicamente, tomamos las muestras y todo, y este paciente va a entrar a probablemente endoscopía, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pero darle una protección gástrica con omeprazol. ¿Cómo le vamos a dar el omeprazol? Le damos 80 de carga, ¿no? Y le damos cada 12 horas 40 miligramos. ¿Ya? Hoy le podemos dar infusión de 8 miligramos por hora. Si no tenemos omeprazol, no van a estar esperando pues darle la dosis de carga a nada. Y el paciente que quiere endoscopía se hace nomás las endoscopías, ¿no? El paciente con sospecha de sangrado varicial, ojo, ¿no? Que no se puede realizar rápidamente la endoscopía, le colocamos la sonda de Sengstaken-Blackmore. ¿Conocen o no? ¿Han visto? Y ahora lo van a ver en foto. Y en pacientes con HDA varicial, ¿no? Hay que nosotros, sospechada, ¿no? O confirmada, tenemos que administrar el Optrioti, 0.2 miligramos por mililitro, en un bolito primero de 50 miligramos, seguido de infusión 50 microgramos por hora. Entonces preparan la ampollita de Optrioti en 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y se le pasa 5 centímetros cúbicos, ¿no? Y después se le va a perfundir por hora 5 cc por hora, ¿no? Entonces tiene la carga de infusión. Y ya, en pacientes que se le hace la escala medio puntaje de Glasgow-Bradshot, sugerimos realizar endoscopía digestiva durante su permanencia en sus unidades críticas, o sea, en las salas de emergencia, ¿no? O durante su hospitalización. Entonces, por eso les digo, la escala nos va a permitir ese manejo. La realización de la endoscopía, ¿no? Se sugiere que sea dentro de las 24 horas, cuando el paciente ya está hemodinámicamente compensado. Y la hemoglobina también lo hemos corregido, ¿no? En pacientes con alta sospecha de sangrado activo, manifestado por los signos de estabilidad hemodinámica que hemos conversado, ya estos pacientes tienen una hematemesis que nosotros vemos dentro del hospital, y este paciente está anticoagulado, tenemos pues que interrumpir la anticoagulación, ¿no? Y realizar la endoscopía dentro de las 12 primeras horas. Acá están los principales hemoderivados que transfundimos, ¿no? Los glóbulos rojos, el plasma fresco, también damos aportes de vitamina K endovenoso en pacientes que usan anticoagulantes orales, y tenemos que corregir las plaquetas, ¿no? Que cuando están por debajo de 30.000 tenemos que transfundirlos, ¿no? Entonces, y si transfundimos a estos pacientes, le pasamos muchos paquetes regulares, también hay que darle plaquetas porque va a haber destrucción de plaquetas por consumo, ¿no? Entonces hay que utilizar plaquetas también en estos pacientes. Ya, este es la zona de Sengstaken-Blackmiller, ¿no? Entonces, miren, es una zona, como les digo, que si el paciente no le podemos hacer una endoscopía rápido, ¿no? Entonces hay que colocarle esta sonda. Esta sonda lo que va a hacer es comprimir tanto el esófago como la cámara gástrica, porque tiene un baloncito, y al hacer esa compresión va a evitar que el paciente siga sangrando, ¿ya? Pero es un método temporal nada más, ¿no? Entonces miren acá, ¿no? Entonces miren este globo que tiene acá que va a ir al esófago, ¿ya? Acá están colocando la sonda, ¿no? Y acá están ya fijando, ¿no? Entonces de esta forma este paciente va a hacer que la sonda llegue. Acá tiene su globino terminal de la cámara gástrica, y este es el globo que estamos viendo acá,
¿Ven? ¿No? Entonces está comprimiendo la parte que necesitamos que no sangre, ¿ya? Pero es un método, como le digo, de rescate. De repente el paciente entra a endoscopía y no se puede cohibir el sangrado, por lo tanto se interrumpe la endoscopía y al paciente se le coloca la sonda de sexta Henle para cohibir el sangrado, hasta que el paciente retiremos esta sonda y tratar de hacerle ¿qué cosa? La endoscopía nuevamente. El tratamiento definitivo va a ser presionar sobre la endoscopía, ¿no? La endoscopía, que decía yo que no solamente es diagnóstico, todo, se utiliza para tratamiento, pronóstico, ¿no? Y diagnóstico, de repente una lesión maligna, porque se puede hacer biopsia. Entonces, como ustedes ven, hay que hacerlo dentro de las 12-24 horas siguientes a que el paciente ingresa a la hospitalización. ¿Se utiliza la sonda nasogástrica o no? Para permitir que cuando se ingrese con el endoscopio se pueda ver mejor, para vaciar la cámara gástrica. ¿Se utiliza o no? ¿Utilizamos o no? ¿Cada quien le dice que se utiliza? Sí se utiliza, incluso cuando el paciente tiene, ¿qué cosa? Varices esofágicas, ¿no? No está contraindicado, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? De que el paciente evacúe el contenido que tiene para que cuando se haga la endoscopía se pueda ver mejor la pared, ¿no? Limpiar un poco la cámara gástrica. Pero en estudios recientes, ¿no? Ahí está la parte amarillita, dice que para evitar las controversias de ingresar con la sonda nasogástrica, se le puede dar eritromicina en una dosis única y eso ayuda al vaciamiento, ¿qué cosa? Gástrico. También nosotros utilizamos, ¿qué cosa? Metoclopramida, ¿no? Aumenta el peristaltismo y hace que el paciente pueda evacuar el contenido, ¿no? Entonces, son cosas que son coadyuvantes para poder realizar una endoscopía en mejores condiciones. Entonces, los objetivos de la endoscopía es, ¿qué cosa? Determinar la causa de la hemorragia y su pronóstico. Entonces, cuando se hace endoscopía, van a ustedes acordarse de la clasificación, ¿qué cosa? De Forrest, ¿no? Van a determinar la topografía del sangrado, ¿no? Y ver la posibilidad de si se puede observar o no la lesión. Y nos sirve de terapéutica, ¿no? Porque se va a hacer hemostasia endoscópica y se va a identificar los factores de riesgo endoscópicos para resangrar, ¿ya? Entonces, para eso nos ayuda además de ser terapéutico, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí para recordar, que ustedes recuerden, se encuentra la clasificación de Forrest, 1, 1A, 1B, ¿no? Y la posibilidad, ¿no?, de estos pacientes que rápidamente puedan salir, ¿qué cosa? De alta, ¿no? Dependiendo del hallazgo que hay en la endoscopía. Las técnicas hemostáticas endoscópicas son inyectoterapia, ¿no? Entonces, el inyectoterapia se utiliza mucho cuando hay úlceras duodenales o úlceras gástricas sangrantes. Entonces, ¿qué se aplica? Fármacos vasoactivos, ¿no? Como la adrenalina, diluida en esa concentración que ustedes ven ahí, se le aplica en la zona de la lesión, ¿no? Y va produciendo una vasoconstrictor transitoria, ¿no? Y va a cohibir el sangrado. También se puede utilizar la escleroterapia, ¿no? Que consiste en la inyección de agentes ya esclerosantes, ¿no?, en el vaso sangrante. Y estas sustancias van a producir también, como el cianoprilanato, el etanol, ¿no?, que son sustancias que se utilizan, ¿no? Y que se sugiere que a veces sean combinados para que tengan mayor efecto junto con la adrenalina. También se puede utilizar el calor, ¿no? Se utiliza para colocar los vasos sangrantes, ¿no? Y electrocoagularlos, ¿no? Con electrodos monopolares o bipolares. Y también se puede utilizar, ¿no?, el argón láser, ¿no?, que son técnicas para quemar los vasitos, ¿no?, y evitar cohibir el sangrado. También se puede colocar clips, ¿no?, que detienen el sangrado, como pueden ver acá, ¿no? Se puede colocar clips y se evidencia y con bandas elásticas acá, y eso es lo que va, cuando se evidencia, pues, el vaso sangrante, ¿no? Entonces,
Con estos métodos endoscópicos se tratan mucho de los pacientes que están sangrando. Factores asociados al fracaso de la endoscopía, ¿no? Si el paciente está con shock hipovolémico, tiene enfermedades asociadas graves como coronariopatía, nefrópata, cirrótico, ¿no? Dependiendo también de la localización de la úlcera, ¿no? Si es en la parte alta o una pequeña curvatura, son de difícil acceso, ¿no? Y la localización de la úlcera en la cara posterior del borde dental también es que no son fáciles para poder hacer la técnica que estamos hablando, ¿no? Si el tamaño de la úlcera es de 1 centímetro, entonces tampoco estos terapias pueden resultar efectivas, ¿no? Y si hay hemorragia activa, en la endoscopía diagnóstica también es un problema, ¿no? Entonces decía, si es que ahí se puede, en caso de varices esofágica, podemos colocar el valor de Sestapen para poder cohibir y ver si se cohibe después de hacerlo, ¿no? Si no, estos pacientes van a acabar con otras técnicas de tratamiento, ¿no? Como son las embolizaciones o quizás pueden ir a cirugía. Entonces, cuando no se puede controlar el sangrado, ¿no?, directo con la endoscopía, se puede utilizar la embolización arterial. Entonces, ¿qué consiste? ¿No? Entrar a través de un catéter por un vaso y tratar de llegar al vaso que está, ¿no? Al vaso, entra, ¿no?, con fluoroscopía y tratan de ubicar lo más cerca con el catéter, el vaso, la arteria que está cerca al vaso, ¿no? Entonces le inyectan soluciones embolizantes y el paciente, como esa arteria la ocluye, por lo tanto, de esa manera indirecta ocluye el sangrado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la técnica porque como esta embolización puede producir ¿qué cosa? Perforación de estos órganos que son pues solamente mucosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la técnica. Pero en el hospital, por ejemplo, que trabajo, el equipo de radiología hace estas cosas, ¿no?, con frecuencia y van bien los pacientes. La gamografía es aquí se pone acá porque a veces hay presencia de sangrado y no se puede objetivar el sangrado. Entonces se puede utilizar esto, una combinación con glóbulos rojos marcados con tecnecio para determinar el nivel de sangrado. Sobre todo si estos pacientes pues van a localizarlo para entrarse a cirugía, ¿ya? Pacientes que van a entrar a cirugía, el cirujano no va a entrar pues a ciegas, entonces se puede utilizar estos métodos para ubicar y cuando vayan ellos a hacer la cirugía abierta pueden localizar la lesión con más exactitud. Acá algunas recomendaciones, ¿no?, de las guías de práctica para el manejo de las hemorragias digestivas no variceales. Entonces, como le decía yo, el paciente que tiene, se recomienda utilizar cuando hacemos la terapia endoscópica, adrenalina con terapia térmica o adrenalina con terapia mecánica, o sea, ligaduras, ¿no?, combinado. Dice que es mucho mejor que utilizar solamente adrenalina, ¿ya? Los pacientes, por ejemplo, que se les hace su endoscopía, ¿no?, y que tienen estimas de hemorragia reciente en endoscopía, o sea, tienen un FORRES 1, 1B o 2A, ¿no?, así como el 2B, en lo que se refiere al tiroideo, estos pacientes hay que tener en cuenta, ¿no?, que tienen que quedarse en observación, ¿no?, porque muchas veces puede variar, ¿no?, la apreciación en una segunda endoscopía. En los pacientes que el sangrado no puede controlarse endoscópicamente, les decía yo, la radiología intervencionista, ¿no?, con la embolización o la cirugía son terapias que tenemos que tener en cuenta. Si es que el establecimiento los hay, pues, ¿no?, porque si no hay, es un problema. O sea, no todos son hospitales de complejidad donde hay estos equipos. En los pacientes que han requerido tratamiento hemostático, seguir estos pacientes brindando omeprazol, ¿no?, 40 miligramos cada 12 horas por 72 horas post-endoscopía, ¿no?, o hasta iniciar el omeprazol por vía oral, ¿ya? Se recomienda no realizar seguimiento endoscópico de rutina, ¿no?, solamente aquellos pacientes donde no se identificó bien el lugar sangrante, se le puede hacer una segunda endoscopía, pero no a todos los pacientes.
Realizar seguimiento endoscópico de los pacientes en los cuales el médico que realizó la primera endoscopía, como le decía yo, tenga dudas, ¿no? Y si que, por ejemplo, puso una ligadura y no está seguro, ¿no? Que puede haber otro vaso sangrante que no quedó bien objetivado, hay que entrar. En los pacientes que resangran, recomendamos realizar como primera opción una segunda endoscopía con posibilidad de terapia hemostática en vez de cirugía, ¿no? Entonces, lo que recomiendan acá es que hay que dar una segunda visión y bueno, tratar de ayudarlo con la segunda endoscopía y postergar un poquito la cirugía, ¿no? Y los pacientes que resangran, en los que el sangrado no puede controlarse, le decía yo, se puede realizar una terapia por radiología intervencionista, embolización o cirugía de acuerdo a la disponibilidad de equipos y de personal, ¿no? A ver, otras recomendaciones en este caso para la hemorragia digestiva ya varicial, ¿no? O sea, las que son producidas por las varices esofágicas. Entonces, estos pacientes se les recomienda, ¿qué cosa? Terapia antibiótica, ¿ya? Entonces, se les recomienda terapia antibiótica y esta puede ser por vía oral, ¿no? Con ciprofloxacino, perdón, por vía endovenosa, con ciprofloxacino, 200 miligramos o con ceftriaxona. Lo que utilizamos en nosotros en el hospital es ceftriaxona, ¿no? Porque la mayoría de nuestros pacientes llegan con una cirrosis hepática Child B o C, ¿no? Para evitar las infecciones bacterianas, ¿no? En pacientes con hemorragia digestiva de varices esofágicas recomendamos como primera opción usar la ligadura, ¿no? Con bandas, que habíamos visto como era una de las terapias endoscópicas. Usar escleroterapia en los casos en los que la ligadura con bandas sea técnicamente difícil o no esté disponible. En pacientes con hemorragia digestiva, ¿no? De varices esofágicas en los cuales no se puede controlar el sangrado durante la endoscopía, colocar, ¿qué cosa les decía yo? La zona de C-Stack en Blackburn, ¿no? Y que se puede retirar a las 24 horas, vemos si el paciente no sangra, se le vuelve a hacer la endoscopía, ¿no? Si el paciente al colocar la sonda, después de sacar la sonda no se detiene el sangrado, se sugiere pues realizar colocación de TIPS o de cirugía, ¿ya? En pacientes con los cuales se presenta resangrado luego de la terapia inicial exitosa, realizar una endoscopía, ¿no? Y si se encuentra sangrado, se sugiere una hemostasia endoscópica con ligadura o cleroterapia en vez de colocarle TIPS o CLIP, ¿no? Y en pacientes que resangran, si la segunda hemostasia endoscópica falla, realizar TIPS o cirugía. Entonces, estos pacientes son las recomendaciones, como ustedes ven, que se puede utilizar medicamentos, antibióticos, que estaban en duda, ¿no? Pero que en las últimas revisiones que se han hecho sí se recomienda, ¿no? Ya. Vamos a ver también que en las hemorragias digestivas por varices gástricas se recomienda, en este caso son varices gástricas, ¿ya? Resulta que estamos hablando de varices esofágica, el uso de cianacrilato en vez de ligadura. Pues he visto que estas varices gástricas van mejor con ese tipo de terapia. En pacientes con hemorragia digestiva por varices gástricas, si el sangrado no se controla con el uso de cianacrilato, utilizar TIPS o cirugía de acuerdo a la disponibilidad del equipo de personal. ¿Ya? Y en pacientes con hemorragia digestiva por varices gástricas, en los cuales se presenta resangrado luego de una terapia inicial, intentar una segunda hemostasia endoscópica. No, si esta falla, como les digo, el paciente va a acabar en cirugía. Y acá está, ¿no? la cirugía como terapia de manejo también de la hemorragia digestiva. Entonces, más o menos, según 10 a 15% de estas hemorragias se pueden controlar. Las indicaciones son hemorragia no controlada en 24 a 48 horas, el paciente que permanezca con estabilidad hemodinámica con sangrado activo o resangrado, si se le ha transfundido bastante el paciente en 24 horas y continúa la anemia, entonces hay que entrar. Fracaso de posibilidad terapéutica endoscópica, pacientes con cáncer, diverticulitis, con sangrado persistente, pacientes con hemorragia complicada, ¿no? O que tienen obstrucción o por perforación, van a tener que ir a cirugía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Entonces aquí les queda la clase para que lo puedan copiar y van a quedarse con el doctor José Amado, que va a ser la segunda clase.
Ya, por eso es de la clase. Ay, ya, va a ser Ay, ya, que no se pero ella se tiene que validar mi crédito. Yo hice eso, te digo, ¿no? ¿Qué? Creo que te dejaban. No voy a decir.